Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te indique y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en Él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Llénanos de ti. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos, hermanos que nos acompañan en esta noche? Les queremos desear primeramente un feliz sábado y también darles una cordial bienvenida a este su programa Encuentros con Jesús. Es un gusto, un placer nuevamente poder estar con ustedes y vernos en esta semana, en esta primera semana ya de este mes de noviembre. Así que les damos una cordial bienvenida, les deseamos un feliz sábado y muchas gracias porque nos están acompañando aquí en Encuentros con Jesús. Y en esta noche, pues también les animamos para que se puedan suscribir a nuestro canal de Estudio 77. Por aquí abajo ya están apareciendo nuestras redes a través de Facebook, a través de YouTube, también a través de Instagram, también a través de Spotify y de Google Podcast. Nos encuentran como Estudio 77 y muchas gracias porque nos acompañan en este programa de Encuentros con Jesús. Les animamos a suscribirse, pero también a que puedan compartir esta transmisión y además de compartir esta transmisión también nos puedan regalar un like, una manita arriba, que un me gusta. Así que les animamos para que en esta noche también nos puedan ayudar compartiendo esta transmisión, pero también regalándonos ese like, ese me gusta, esa manita arriba. Así que les animamos para que nos puedan apoyar de esa manera. Y en esta noche, aparte de darles la bienvenida a este su programa Encuentros con Jesús, también queremos animarles para que tengan a la mano su Biblia, su folleto de escuela sabática y puedan compartir con nosotros la lección número 5 que lleva por título Excusas para eludir la misión. Excusas para eludir la misión. Recuerden que en este último trimestre estaremos estudiando o estamos estudiando la misión de Dios, mi misión. Así que en esta noche, si tienes tu folleto de escuela sabática a la mano, si has hecho tus anotaciones durante esta semana, te animamos para que puedas participar con nosotros en este estudio, en este análisis, en esta reflexión de esta lección número 5, excusas para eludir la misión. Y ahí en la parte de comentarios puedas compartirnos las respuestas a las preguntas que vamos a estar mencionando en un momento más, o también puedas compartir tus comentarios. Así que te animamos a participar a través de YouTube, a través de Facebook y también que puedas participar también en Spotify. Así que más adelante podrás escuchar este programa a través de Spotify y también por ahí dejamos algunas preguntas en Spotify. Así que en esta noche te deseamos un feliz sábado y que las bendiciones de nuestro amante Padre Celestial pueden llegar a ti y también a tu familia. Si te parece bien, vamos a iniciar con una oración para que podamos comenzar con este repaso de la lección de escuela sabática. Ahí donde te encuentras, vamos a inclinar el rostro, vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Cariñoso Padre, Señor, que tu morada está en las alturas de los cielos. En esta noche nos sentimos muy contentos de poder estar ante tu divina presencia. Gracias, Señor, por este hermoso sábado que nos das, pero sobre todo porque podemos estar en comunión contigo, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Y en esta noche, querido Padre, queremos estudiar tu santa palabra, queremos meditar en tu palabra, pero también reflexionar y estudiar en lo que hemos aprendido durante esta semana. Así que queremos pedirte que tú puedas bendecir tu palabra, pero también que nos puedas dar una porción de tu espíritu para poder comprender y entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón y nos pueda dar discernimiento para lo que hemos de estudiar en esta noche, Señor. Bendice a cada uno de los que ven y verán este programa de Encuentros con Jesús, que bendice a sus familias, acompáñalos, abrázalos con tu amor, Señor. Lo rogamos y lo suplicamos todo
en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nuevamente, si en esta noche te estás conectando, te estás incorporando, te damos la más cordial de las bienvenidas a tu programa Encuentros con Jesús. Y para nosotros es un gusto, un placer el poder estudiar en conjunto cada una de las lecciones que se contemplan en la escuela sabática. Y en este caso estamos estudiando la lección número 5, excusas para eludir la misión. Así que en esta noche te animamos que puedas tener a la mano tu Biblia para poder estudiar juntos. Y como siempre, ¿verdad? Cada semana damos un pequeño contexto y bosquejo de lo que será esta lección número 5. Así que te invito para que nos puedas acompañar. No te olvides de compartir esta transmisión, de regalarnos un like, darle un me encanta, me gusta y también si puedes, ¿verdad? Suscríbete. Si no te has suscrito al canal, ahora es el momento también para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, de Facebook, de Twitch, también de Spotify o de Google Podcast. Así que te animamos para que nos puedas seguir también en Instagram. Así que también ahí nos encontramos y como ustedes saben, más adelante van a estar saliendo las direcciones de cada una de las plataformas en las cuales nos encontramos. Muy bien, vamos a este bosquejo. Ahora, en esta semana estuvimos estudiando acerca de estos llamados que hace Dios, pero llamados específicos a una misión. Y déjenme decirles que no todos los que fueron llamados o han sido llamados a la misión fueron tan obedientes como Abraham, que veíamos en la semana pasada, en la lección número 4, que nosotros no pudimos transmitir, pero que estudiamos en la lección número 4. Hoy, en esta noche, estudiaremos la historia de Jonás. No sé si ahí en casita puedan recordar acerca de esta historia de Jonás, pero en esta noche vamos a ver quién es Jonás. Jonás, a quien Dios lo llamó para que fuera de misionero a un lugar específico, a una ciudad llamada Nínive, que en ese momento Nínive era la capital de Asiria. Si hoy buscáramos dónde está, ¿verdad? Dónde se encuentra Nínive y dónde era la capital de Asiria, pues hoy podríamos identificarla en el mapa en donde está Irak. Actualmente, donde está Irak, a unos 900 kilómetros de Jerusalén. Entonces Jonás fue llamado para que pudiera ir de misionero, cumplir la misión que Dios le estaba dando y que pudiera ir de Jerusalén a Irak, en este caso a Nínive, la capital de Asiria, a unos 900 kilómetros, pero vemos que Jonás se negó a cumplir la misión. Además, no solamente se negó a cumplir su misión, sino que también huyó en dirección contraria a donde se le había enviado. Tenía que desviarse y navegar 3,200 kilómetros. Aproximadamente navegar 3,200 kilómetros lleva un mes en andar ahí en el mar y dependiendo del buen tiempo, de las condiciones del tiempo. Algunas de las razones que presentó Jonás posiblemente eran ciertas. Los ninivitas eran un pueblo muy conocido por su perversidad, también por su crueldad. Ya habían atacado a Judá, ya habían atacado a Israel, ya los conocían muy bien quiénes eran los ninivitas, eran perversos, eran crueles. Pero en esta noche quiero compartir en este bosquejo
y en ese contexto que estamos dando para poder arrancar todos en un mismo nivel, es que si te has preguntado si Dios ama a los malos o si Dios nada más ama a los buenos, déjame decirte que en esta historia vemos que el punto central es que Dios ama a esa gente como los ninivitas, perversa y cruel. Esa gente mala, esa gente perversa. Y Dios quería darle o darles una oportunidad a los ninivitas. Obviamente, si comparamos al patriarca Abraham y al profeta Jonás, vemos que claramente la actitud de Jonás fue muy diferente a la actitud que tuvo el patriarca Abraham de obedecer. Cuando le dijeron que iba a salir, que se iba a quitar de su parentela, que iba a ir a un lugar que Dios le iba a mostrar, y él obedeció, no se fue a otro lugar. Y aquí vemos que Jonás, él decide irse a otro lugar totalmente en sentido contrario, mucho más lejos del lugar a donde lo estaban llevando de misionero. También podemos ver que Jonás, nosotros lo consideramos como un profeta de éxito, o también era considerado como un profeta de éxito. Había en su momento profetizado paz y se había cumplido. Sin embargo, ¿verdad? Como estamos platicando en este bosquejo, cuando Dios le pide que fuera como misionero a esas tierras lejanas, vemos que rehuyó a la misión. Pero también vamos a ver en esta historia que Dios no le abandonó, no abandonó a Jonás. Y vemos que también poco a poco fue trabajando con Jonás hasta el punto de poder bendecirlo y hacer que él también pudiera ser ese canal o esa fuente de bendición. Así que en esta noche, bajo ese contexto, vamos a estar estudiando y analizando esta lección número 5, excusas para eludir la misión. Propiamente hemos visto que durante esta semana se centra en Jonás. Vamos a ver el miedo, algunos conceptos erróneos que tenía Jonás y que posiblemente también tú y yo hoy también tengamos. También vamos a ver un poco acerca de la falta del espíritu de sacrificio de Jonás y algunas distorsiones cognitivas que también tenía Jonás. Permítanme entonces compartirles el versículo de memoria de esta semana, el cual se encuentra en Isaías, en el capítulo 6. Ahorita lo vamos a proyectar en pantalla, el versículo 8. Capítulo 6 de Isaías en el Viejo Testamento y versículo 8. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Si ya lo tienen también ahí en pantalla. Dice: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Muy bien, vamos a centrarnos en esa parte, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca del libro de Jonás. ¿Cuál es este libro de Jonás? Bueno, este libro de Jonás es muy diferente de los profetas menores, hasta el punto de que algunos lo han tachado de ser una fábula. Situado, ¿verdad? Jonás
está situado entre los obedientes profetas de Abdías y Miqueas, y Jonás es como el antiprofeta, el que revela una faceta totalmente nueva de la relación divino-humana que se da entre Dios y el hombre. De hecho, podríamos decir que Jonás es más bien una parodia de lo que se supone que es el acuerdo entre Dios y su profeta. Y el resultado es una descripción muy seria de la llamada profética, del juicio y de la naturaleza de Dios. Todo ello, ¿verdad? Cómo es Dios, cómo es la naturaleza de Dios, cómo es el juicio de Dios, todo ello está en esta historia de Jonás, que al mismo tiempo está llena de ironía y también hasta cierto punto cómica. Es una ironía cómica. Como decíamos hace un momento, la decisión de Jonás de no responder positivamente a Dios es la primera gran sorpresa. Normalmente, cuando nosotros vemos a otros profetas, todos responden como en el versículo de memoria. Responden de una manera positiva. Y aquí vemos que la decisión de Jonás de no responder positivamente a Dios, pues es la primera sorpresa o la primera gran sorpresa con la que nos encontramos. Se supone que los profetas debían hacer lo que se les decía. El hecho de que Dios le permitiera a Jonás reaccionar de la manera en que lo hizo es la primera lección importante aquí. Y es una visión importante de la naturaleza y del carácter de Dios. Son de las primeras lecciones que tenemos que ir viendo, ¿no? Vemos aquí que en este permiso que le dan a Jonás de reaccionar de esa manera, pues es una lección que debemos tomar en cuenta y también es una visión importante de la naturaleza y del carácter de Dios. La idea de ser visto como del lado del enemigo y el daño potencial a su reputación profética posiblemente haya sido un aspecto en el rechazo de Jonás de la llamada. Recordemos que él ya tenía un cierto estatus porque era considerado un profeta de éxito. Había profetizado paz y se había cumplido esa paz. Entonces ya él tenía un prestigio y posiblemente consideró, ¿verdad?, esos aspectos y dijo, bueno, voy a ser visto como del lado del enemigo y voy a dañar potencialmente mi reputación como profeta. Y posiblemente eso lo haya llevado a rechazar ese llamado que le hicieron a Jonás. Jonás, ¿de dónde venía? Bueno, Jonás procedía de las fronteras septentrionales de Israel y conocía muy bien la reputación de los ninivitas o de Nínive, que como ya hemos dicho era la capital de Asiria. Como hemos mencionado, ya era un profeta de éxito. Así que, ¿para qué ir a esta misión, ¿no? ¿Para qué ir a esta nueva encomienda, a esta nueva misión que Dios le estaba dando? Ningún otro profeta había sido llamado así, de esa manera. Ningún otro profeta. Y supongo que también Jonás también tenía ese conocimiento de que nadie más había tenido un llamado así. Por lo que podía alegar que se trataba de una expectativa injusta por parte de Dios. Jonás también podría haber
esta misión como una misión suicida, porque entre ninivitas e israelitas, pues no se llevaban. Actualmente, hoy en día sucede exactamente lo mismo entre Irak e Israel. Entonces, ¿cómo podría un israelita convencer a la poderosa capital de sus enemigos de que tenía razón? Le esperaba la muerte instantánea, posiblemente. Así que su excusa para evitar la misión, podríamos decir que era algo muy real. Lo podrían también matar. En el momento que él se parara por allá, estuviera ahí, podría ser causa de muerte, de lo que pudieran atraparlo y le pudieran dar muerte. Así que muy posiblemente le podía esperar una muerte instantánea y era una excusa totalmente válida. La elección egocéntrica, porque aquí vemos una elección egocéntrica de Jonás, también es una lección para nosotros. A pesar de toda su profesión de fe, a pesar de sus valores espirituales declarados, cuando surgen decisiones difíciles, fracasa y se excusa. ¿Será que también así nos puede pasar a nosotros? Cuando vienen o surgen decisiones difíciles, puede ser que también podamos fracasar y excusarnos. Que Dios le siga la corriente habla muy bien del carácter de Dios, que da tiempo a Jonás para volver. Al final vemos que Dios interviene para hacer entrar en razón a Jonás, pero se preocupa de que Jonás tenga tiempo también para reflexionar. Tal vez pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Jonás fue castigado inmediatamente por su desobediencia? Pero el libro de Jonás es sorprendente en muchos aspectos y se identifica con razón como la historia de la gracia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Déjenme decirles que nos permite muchas veces y en muchas ocasiones rechazarlo. También nos permite seguir nuestro propio camino, si queremos. Pero algo que no permite es abandonarnos a nuestra suerte. Así que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Lo puedes rechazar, puedes seguir tu propio camino, pero no te va a abandonar a tu suerte. Se esforzará una y otra vez por reconquistarnos y nos permite que nuestras insensatas decisiones nos arrollen. No permite que esas insensatas decisiones nos arrollen. Sin embargo, si Jonás hubiera seguido rechazando totalmente a Dios y su llamada, al final Dios no habría tenido más remedio que permitir que Jonás sufriera las consecuencias de sus actos. ¿Sí? Va a insistir, nos va a reconquistar, va a estar ahí buscándonos, buscándonos, buscándonos. Sin embargo, algo que debe de quedar muy bien y claro para cada uno de nosotros es que si nosotros de manera reiterada, continua,
rechazamos totalmente a Dios y su llamado, Dios no tendrá otro remedio que permitir que suframos las consecuencias de nuestros actos. Ese es el mensaje que tiene el libro de Jonás y que también está en todo el evangelio de las buenas nuevas de nuestro Dios misericordioso. Si Jonás fue realmente un evangelista asombroso, nos pudiéramos hacer la siguiente pregunta de por qué no vemos a Nínive como una nación a largo plazo bajo Dios. ¿O es que nos regimos por las reglas que solo se fijan en el número de los convertidos y no en los que hicieron un compromiso que duró toda la vida? ¿Cómo juzgamos los resultados? La respuesta al mensaje de destrucción es que los ninivitas creyeron a Dios. ¿Y en qué se basó ese arrepentimiento? ¿Cómo creyeron y en qué? ¿Será que la preocupación del rey era la supervivencia, la suya, la de su pueblo? Fíjense en sus palabras, que Dios se apartará de su feroz ira. Como sucede a menudo, en la narrativa del Antiguo Testamento, Dios tiene que gritar y amenazar para obtener alguna respuesta. ¿Qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? Dios muchas veces tiene que gritar y amenazar para obtener alguna respuesta. Esto lo hace vulnerable a las acusaciones que Satanás ha lanzado contra él. Acusaciones que incluyen la de ser tirano, un Dios cruel, un Dios furioso que exige las cosas a su manera. Al actuar en favor del pueblo de Nínive, Dios eligió un método dramático, una llamada de atención, pero una vez más, los resultados no parecen ser muy duraderos. Al igual que Israel al pie del monte Sinaí, obedecieron mientras tuvieron miedo. Una vez que el miedo desaparecía, también lo hacía el arrepentimiento. Muy a menudo también actuamos como Jonás. Cuando Dios no actúa como creemos que debería de hacerlo, hablamos como Jonás, creyendo que sabemos más y que Dios debería atenerse a nuestro pensamiento. Jonás se relacionó mal con Dios al haber transmitido el mensaje de Dios y luego pensar que él sabía lo que Dios debía hacer. Al erigirse como árbitro del destino de Nínive, se colocó por encima de Dios. No discutió con Dios como lo hizo Abraham para bien, sino que deseó la destrucción de Nínive para su propia satisfacción. En esto, Jonás
hizo un paralelo con las concepciones humanas erróneas de Dios como un ser de ira y violencia que enviaba destrucción y que era la causa de la desagradable condición humana. La línea realmente significativa es la excusa autojustificativa de Jonás tras su fallida profecía. Porque le dice, Señor, ¿no fue esto lo que dije cuando estaba de vuelta en casa? Por eso huí a Tarsis en primer lugar, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, incompasivo, muy paciente y lleno de amor, bondadoso, que no envías desastres. Así que mátame ya, Señor, porque prefiero morir a vivir. Su excusa para evitar la misión. Dios es demasiado amoroso y bondadoso. Se reconoce con razón que el libro de Jonás proporciona una gran visión de la naturaleza y el carácter de Dios. La verdadera pregunta es, ¿por qué es importante? Algunos argumentan que en realidad no importa qué concepto de Dios tengas mientras obedezcas las reglas y hagas lo que te dice. ¿Qué hay de malo en ese concepto? ¿Es la salvación una cuestión de entender correctamente a Dios o es solo la aplicación de la solución provista lo que nos salvará? Jesús dejó claro que quería revelar a Dios tal y como es en realidad. Sin embargo, incluso esta creencia puede convertirse en algo que se ve solo como un punto dogmático. Podemos incluso tener la imagen correcta de Dios y sin embargo no hacer nada al respecto o no desear tener una relación con Dios. No se trata solo de tener la imagen correcta. También es vital amar a ese Dios tal y como se revela. Así que tú y yo tenemos que tener en cuenta esos elementos. Entonces decíamos que Jesús dejó en claro que quería revelar a Dios tal y como es en realidad. Y además, ¿verdad? Es vital amar a ese Dios tal y como se revela. Veíamos en el panorama que a veces hay miedo o tenemos temor para tomar esa decisión de obedecer a Dios. El miedo o el temor a enfrentar ambientes hostiles mientras cumplimos la misión puede ser un factor negativo que puede influir en nuestra decisión de obedecer plenamente a Dios. Sabemos, ¿verdad?, que los ninivitas pues eran sanguinarios, es una capital de Asiria, había mucho pillaje, rapiña, mentira, una ciudad llena de maldad, a la cual entonces le dicen a Jonás, ¿verdad? Viene palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, que se levante y que vaya a Nínive, a esa gran ciudad, y que pudiera pregonar contra ella, porque su maldad había subido delante de Dios. Y entonces Jonás se levanta, pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, desciende en Jope, haya una embarcación, una nave que partía en ese momento a Tarsis, paga su pasaje, su boleto, entra en ella y se empieza a ir lejos hasta Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
¿no? Entonces, vemos que Nínive pues era la capital de Asiria, una ciudad grande, tan solo por tamaño y personas que iba a encontrar, pues ya desde ahí es algo intimidatorio. Los asirios, como ya hemos mencionado, pues también eran despiadados. Imagínense caminar entre ninivitas y que pudieran descubrir que había ahí un israelita y además que iba a dar el mensaje de Dios. Así que también podemos comprender que Jonás pudo haber tenido miedo y a menudo vemos en esta historia, ¿verdad?, con algo de desaprobación, porque él permitió que el miedo se interpusiera en el cumplimiento de las instrucciones de Dios. De lo que no nos damos cuenta es que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Es decir, dejarnos controlar por nuestros miedos en lugar de ser guiados por Dios. Así que cuando tú y yo estamos en medio de tormentas, en situaciones difíciles, complicadas, en crisoles, en esas tormentas, muchas veces nos olvidamos que las soluciones están en Dios, mediante la oración y no en nosotros mismos. Así que también tenemos que aprender acerca de esa historia en la cual debemos recurrir a Dios a través de las oraciones. Yendo un poquito más allá, ¿verdad? Posiblemente, como menciona la lección de esta semana, una de las excusas que pudo tener Jonás para no cumplir la misión, pues o para no ir a Nínive, pues era el miedo. Efectivamente, los asirios eran un enemigo terrible y temible para los israelitas. Vemos, ¿verdad?, que era una ciudad sanguinaria, llena de mentira, de pillaje. Y vemos que cuando Jonás recibe este llamado y este mensaje que estábamos diciendo hace un momento, él se encontraba en una pequeña aldea. Esta aldea se llamaba Gad Eber, muy cerca de Nazaret. Jonás vivió en el reinado de Jeroboam II, en el momento en que Israel era muy próspero. Y Jonás pues estaba disfrutando ya de una vida bastante pacífica, o se encontraba en una zona de confort, que posiblemente así también nos encontremos tú y yo, viviendo una vida bastante pacífica, en una zona de confort, y es cuando viene Dios y le da una misión. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella. Quiero suponer que Jonás analizó detenidamente las opciones que él tenía, analizó la historia reciente y vio posiblemente que Asiria hace algunos años pues había atacado a Israel, que había conquistado brutalmente, sanguinariamente a Israel. Así que vemos que él, en vez de ir y acudir a ese llamado, responder a ese llamado, pues se fue a otro lugar, ¿verdad? Sacó su dinero y buscó un lugar
muy lejano para escapar de Dios. Eh, si nos ponemos en sus zapatos, si nos ponemos también en lugar de Él, nos ponemos nosotros, pues le daremos también ese mismo beneficio y creo que también así hubiéramos reaccionado también nosotros. Hubiéramos huido, hubiéramos salido huyendo para no realizar la misión. Y obviamente con suficientes razones para poder fundamentar el por qué no obedecer o seguir esa instrucción divina. Sin embargo, ¿verdad? A veces en el temor, en el miedo, se nos olvida que Dios es nuestro escudo, que con Él no hay temor. Así que confiemos plenamente en Dios y no dejemos que nuestros temores sean una excusa para no predicar el mensaje de salvación. También podemos ver a lo largo de la historia de Jonás que vemos por ahí también inmersos algunos conceptos erróneos que tenía Jonás. Así que vemos que en parte de la historia Jonás propone, ¿verdad?, que lo arrojaran al mar en lugar de poder platicar con Dios, ¿no? Ante la situación que estaba prevaleciendo. Y para ser un poquito más claro en la historia, ¿verdad? Vemos que cuando Jonás ya va huyendo, ¿verdad? Que él decide irse a Tarsis, baja en Jope y toma ese boleto y se va a Tarsis y entra en la embarcación, en esa nave y se empieza a ir lejos de la presencia de Jehová. Vemos entonces que Dios hace levantar un gran viento en el mar, una tempestad también en el mar tan grande que los que tripulaban esa embarcación, esa nave y los que estaban ahí también pensaban que la nave se iba a partir, que se iba a destrozar. Y entonces vemos que suceden ahí algunas cosas hasta el punto donde despiertan a Jonás y entonces Jonás se da cuenta que todo esto está sucediendo por él y él mismo propone una solución. Dice Jonás, ¿verdad? Tómenme y láncenme al mar y el mar se va a calmar. Jonás sabía muy bien que era por culpa de él que se había desatado esa terrible tormenta. Entonces los marineros, ¿verdad?, se pusieron a remar con todas sus fuerzas para tratar de llegar a tierra firme, pero parecía que el mar se enfurecía más y más contra ellos. Así que vemos que le claman al Señor y entonces lanzan al agua a Jonás y la furia del mar se aplaca. Y entonces, ¿verdad? Vemos que viene un gran pez. Ese gran pez viene al rescate de Jonás que se estaba hundiendo, se lo tragó y al estar en el vientre del gran pez, entonces Jonás se da cuenta, ¿verdad? Reflexiona y analiza y le ora a Dios. Vamos a ver esos conceptos, ¿no? Primeramente,
Jonás tenía muchos problemas para amar a esa gente que vivía en Nínive, a esos habitantes de Nínive, porque no eran judíos. Ujú. Entonces hay un desprecio de entrada hacia los ninivitas, además por ser malos, por ser perversos, porque habían invadido Israel, habían dañado a Israel, entonces también ahí tenía un concepto erróneo, ¿no? Un concepto falso del carácter. Recuerden que hemos mencionado acerca del carácter y la naturaleza de Dios, entonces tuvo de entrada ese desprecio por los ninivitas. En segunda parte también vemos que las personas que llevaban esta embarcación y dirigían esta embarcación y que estaban ahí, pues también al venir la tormenta de la que hablábamos y este viento enfurecido, estas personas pues adoraban a otras deidades, tan así que empezaron a hacer suertes y esa suerte cayó en Jonás y le pedían también a estas deidades pues que pudieran hacer algo, ¿no? Entonces vemos que le piden entonces estos marineros orar a Jonás, que pudiera orar a su Dios y para que pudiera cambiar las cosas. Pero Jonás decidió no orar, nunca oró y prefirió suicidarse, pero un suicidio asistido, porque él es el que mismo, como decíamos, él mismo dice, ¿verdad? O propone que lo arrojen al mar, ¿verdad? Y se ahogara en el mar. Y que esa sería la forma en que se calmaría esa tempestad y ese viento que estaba furioso. Entonces, él decide, ¿verdad? Esa parte, por eso decimos que sería un suicidio asistido. Y por la mente de Jonás nunca pensó ni se imaginó que un gran pez iba a venir por él, ¿verdad? Que él pidió que lo tiraran al mar, pero nunca pensó o se imaginó que un gran pez iba a venir en su rescate. De hecho, podemos ver en la historia de Jonás que los marineros tenían un corazón compasivo, a pesar de que adoraban a otras deidades, no querían arrojar a Jonás. Por eso es que primero le dijeron, pues, ora a tu Dios para que calme esto. Fue la propuesta de estos marineros o tripulantes que también iban en esta nave, en esta embarcación. Y también vemos que al principio, pues, se niegan y hasta de último, ¿verdad? No tuvieron otra opción que tener que arrojar a Jonás. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que tenemos que estar alertas para recibir una bendición de aquellos con quienes nos encontramos. Así que es algo de la lección pasada. Vemos que Jonás tuvo que pasar por muchas cosas, hacer lo que no quería hacer, juntarse con las personas que despreciaba, que juzgaba y de las que tenía prejuicios. Enfrentamos a nuestro propio prejuicio, ¿verdad? Enfrentarnos a nuestro propio prejuicio requiere humildad, sencillez. La misión, como ya hemos repetido, también requiere tiempo y energía también emocional. Debemos de invertir tiempo en los demás, preocuparnos verdaderamente por ellos. Podemos ver, ¿verdad?, que en el tiempo que nos ha tocado vivir hay muchas cosas
que nos producen estrés emocional. Hay muchos problemas, muchos entretenimientos que nos distraen, que nos alejan de Dios o que nos alejan de la misión. Y tenemos que estar conscientes, sabios, prudentes para poder participar en la misión. A menudo, ¿verdad? Exige que cambiemos nuestra forma de considerar el dinero y cómo lo utilizamos para ayudar a nuestra familia, a la iglesia, a la obra misionera. Así que vemos esas situaciones, ¿no? Debemos apartarnos del pecado, ¿verdad? Pero no de los pecadores. Esa es una de las situaciones que, como hemos mencionado, pues era erróneo en Jonás, ¿verdad? Él no quería tener ningún tipo de relación o amistad con alguien que no fuera judío y con alguien que fuera pecador desde su perspectiva de él, ¿verdad? O desde sus conceptos que él tenía. Entonces, debemos apartarnos del pecado, pero no de los pecadores. La pregunta tal vez es, ¿cómo podrán abandonar su pecado si nosotros no les enseñamos su error y les llevamos esperanza? También el éxito, ¿verdad? No depende de nosotros. Ya lo hemos mencionado, nuevamente lo volvemos a especificar, que el éxito de la misión no depende de nosotros. Somos colaboradores de Dios. Solamente Él, el Espíritu Santo, puede transformar a las personas. Nuestra misión es sembrar. Nuestra misión es sembrar. El éxito siempre va a depender de Dios. Así que debemos de ver estos conceptos erróneos que tuvo en su momento también Jonás, que también pudieran ser los nuestros y que pueden afectar el cumplimiento de nuestra misión, pero que debemos realmente enfocarnos en que nosotros sembramos y el éxito depende de Dios y que nos debemos de apartar del pecado, pero no de los pecadores. Esa es la visión correcta que debemos de tener y de manifestar para que también podamos estar ahí, ¿verdad? Y decíamos que Jonás no sabía que un gran pez le salvaría la vida, así que él confiadamente, ¿verdad? En ese suicidio asistido le pidió a estos marineros que estaban en esta embarcación que lo arrojaran por la borda y él iba a morir ahogado. Vemos que en ese momento la tormenta cesa y como resultado, pues bueno, los marineros se dieron cuenta que el Dios de Jonás era el Dios verdadero. Y ahí hubo una gran oportunidad para sembrar, para ser misioneros. Y vemos que Jonás perdió esa oportunidad porque no quiso orar a Dios y propuso una solución no divina, sino una solución humana. Pudo haber propuesto una solución divina que de hecho los mismos marineros le habían pedido, le habían solicitado orar a su Dios. Así que esto les hubiera dado a estas personas que estaban en esa embarcación, que estaban viviendo esa dificultad y esa situación, una comprensión mejor y más completa de quién es Dios. Así que vemos, ¿verdad? Que Jonás posteriormente, en que estuvo en el vientre de este gran pez, de este pez, pudo orar ahora sí a Dios, invocó a Dios en su angustia
y Dios lo escuchó. Así que oyó su súplica, su ruego, su oración en el momento en el que su alma desfallecía. En ese momento se acordó de Jehová, de Dios, y su oración llegó hasta él, hasta su santo templo. Y entonces este gran pez, este pez, pudo vomitar de su vientre a Jonás y dejarlo en tierra. Qué historia, ¿verdad? Qué maravillosa historia estamos viendo en esta noche aquí en este estudio. Entonces vemos que Jonás, ¿verdad? Pudo regresar a, a tierra. Y decíamos, ¿verdad? Que al finalizar los capítulos 2 y 3 de Jonás, pues podemos ver el amor y la misericordia de Dios. Vemos que Jonás no comprendió y no captó el mensaje de amor de Dios, pero sus hábitos de pensamiento, ¿verdad? O actitudes no cambiaron mucho, aunque fue a Nínive a regañadientas y que tuvo que ir de todos modos. Podemos aprender que a pesar de esas deficiencias del profeta Jonás, Dios pudo obrar poderosamente para que los ninivitas se arrepintieran. Lamentablemente también vemos que Jonás no compartió la bendición de gozo celestial que se dio, ¿verdad? Vemos que entonces Jonás se levanta y va ahora sí a Nínive conforme a la palabra de Dios para cumplir la orden divina. Jonás ahora tuvo que andar muchos más kilómetros de los que hubiera tenido que andar. Tuvo que vencer sus miedos, tragarse sus prejuicios y dar un mensaje poco agradable, todo un sacrificio para él, pero Dios acepta nuestro sacrificio, aún cuando lo hacemos a regañadientes, aún cuando lo hacemos no queriéndolo hacer, cuando lo hacemos a la fuerza, dicen por ahí. Aún así, Dios acepta nuestro sacrificio. ¿Por qué? Porque algo muy importante es que sin espíritu de sacrificio propio no podremos cumplir la misión que Dios nos ha encargado. Así que ya que es necesario que nos neguemos a veces ciertas comodidades para beneficio de otros, debemos renunciar también a nuestros prejuicios, dedicar parte de nuestro tiempo a la misión, parte de nuestros recursos a la misión, estar dispuestos a estar cansados físicamente, mentalmente, emocionalmente, pero todo vale la pena y todo es por amor a las almas que perecen. Así que debemos de alegrarnos y hacer todo lo posible y lo necesario por esas almas. Ahora veremos también no solamente estos conceptos erróneos que tenía Jonás, sino que también, aparte de haber logrado pues ir y hacer todo ese sacrificio para poder ir y ahora sí cumplir con la palabra de Dios, vemos que también tenía ciertas distorsiones cognitivas acerca del carácter de Dios, ¿verdad? Acerca de la naturaleza de Dios, porque vemos que
que Jonás empezó a predicar en Nínive y apenas llevaba un día predicando y el rey de Nínive, Adad Nari, tercero, inmediatamente escucharon el mensaje de Jonás e hicieron muchas cosas, porque inmediatamente se humillaron, pidieron a Dios que tuviera misericordia de ellos. Y Jonás, en lugar de alegrarse, de sentirse contento de que habían recibido el mensaje que él estaba comunicando de Dios, que se estaban arrepintiendo realmente de corazón, Jonás se deprime. Jonás se deprime. Jonás se enoja. Y vemos que Jonás hasta le da más valor o le da más peso a la vida de una planta que a la vida de esas personas que también necesitaban conocer de Dios, que también necesitaban arrepentirse, tener una nueva vida, nacer de nuevo. Y vemos aquí que entra en la historia una calabacera, porque Jonás se había ido a una parte alta y quería ver la destrucción de Nínive. Quería estar en primera fila, ser el primero en ver cómo era la destrucción de Nínive, cómo iba a ser. Y él quería presenciarla. Y entonces hay una calabacera que crece y entonces esta planta vive y Jonás se alegra. Y se alegra de que le da sombra. Llega la noche, se duerme y esa planta muere. La planta muere. Y vemos entonces que Jonás se enoja. Y vemos totalmente lo contrario. Si las personas viven, Jonás se enoja porque vio que se arrepintieron, se humillaron, tuvieron varios días ahí de oración, de ayuno y oración para humillarse delante de Dios, pedir misericordia con ellos. Y entonces vemos que Jonás se enoja. Y vemos que si las personas hubieran muerto, que es lo que él quería, Jonás se alegraba. Hubiera estado contento y feliz de que esas personas hubieran sido destruidas. Entonces vemos que Jonás, al ver la reacción de Dios, se apesadumbró en extremo y se enoja totalmente con Dios. Vemos esa parte, ¿no? Ese, podríamos decir como un trastorno bipolar de Jonás, ya que se encuentra en esa situación. Vemos que hasta le dice, ¿verdad? A Dios le dice: Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en tierra? Y todavía le dice: por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desistes del mal. Ahora pues, dices, mejor la muerte que la vida. En otras palabras, le pide a Dios: prefiero morir. Y qué oración contradictoria de Jonás. Tal vez si alguien es psicólogo diría, bueno, ¿qué pasaba por la mente de Jonás? Jonás sentía
un odio profundo por el pueblo de Nínive, a donde tenía que ir con su misión. Jonás pensaba que era mejor morir que quedar mal cuando se revelara el fracaso de su predicación, porque él quería que en realidad los ninivitas murieran, que Dios no los perdonara. Por eso también se había ido a buscar el mejor lugar para poder ver la destrucción de Nínive. Y él, en lugar de sentirse un predicador, un misionero exitoso, se sentía un predicador y un profeta fracasado en su predicación, porque su predicación era de destrucción contra Nínive. Así que vemos que él pasaba emocionalmente, y como hoy dicen, ¿verdad? Era alguien bipolar, pasaba de la alegría a la depresión, de la depresión a la alegría, al enojo, y de repente se enojaba, de repente estaba deprimido, luego reaccionaba, salía de su enojo y estaba alegre. Así estaba Jonás. Y por eso también veíamos, ¿verdad? Que esta enramada, esta calabacera, fue creciendo y le dio sombra. Y Jonás dijo, bueno, ay, qué bueno, ¿verdad? Esta planta vive y tiene una hermosa sombra, y se alegró Jonás. Pero las personas de Nínive, dice Jonás, ¿verdad? Empiezan a vivir, están viviendo, nadie se muere. Y entonces Jonás se enoja mucho, hasta ponerse, no sé, me lo imagino casi morado, echar fuego por los ojos. La calabacera se muere y Jonás se enoja mucho más, a tal punto, ¿verdad?, de enojado que estaba, que desea morirse y se lo dice a Dios. Él esperaba que estas personas que él odiaba estuvieran muertas, y solamente así iba a estar feliz, iba a estar contento. Entonces vemos que en esta historia, ¿verdad?, Jonás le da más valor a esta planta, que como le dice Dios, ¿verdad?, ni siquiera él la había plantado, ni siquiera él la había cuidado, ni siquiera él le dijo que que ahí creciera. Entonces, él le daba más valor a esto que a la vida de las personas. Pero como decíamos al inicio de este estudio, pues Dios tiene un gran amor por los seres humanos. Dios tiene un gran amor por la humanidad. Él desea que nosotros podamos realmente amar a nuestro prójimo, que podamos cumplir con la misión que nos encargó, que nos encomendó. Y Dios puede realizar milagros si nosotros estamos dispuestos a cumplir con esa misión. Vemos, ¿verdad?, que entonces en el llamado que veíamos que hace Dios en Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 8, que fue nuestro versículo de memoria de esta semana, donde decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y vemos que el profeta responde, yo, heme aquí, envíame a mí. El encargo, ¿verdad?, que había recibido Jonás y que también hemos recibido cada uno de nosotros, conlleva una gran responsabilidad. Pero aquel que nos ha hecho el llamado, aquel que nos ha encargado esa misión, que nos ha dejado esa misión, también es aquel quien nos puede sostener y quien nos puede conceder el éxito.
Si Jonás hubiera obedecido sin vacilación, estamos de acuerdo que se hubiera ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. ¿Sabes algo? Dios hoy sigue pidiendo voluntarios para hablar a aquellos que no escuchan su voz, ni perciben su misericordia, su bondad y su amor. Necesita mensajeros. Dios necesita mensajeros que lleven esperanza a esas Nínives modernas. Sabemos que Isaías, al ser llamado, respondió sin vacilar. Así que, si Dios te llama en esta noche, no vaciles, no pongas excusas, no huyas. Dios te necesita. Ve y responde o respondamos como respondió Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Así que tú y yo podemos ser parte también de esa misma encomienda y esa misma misión eh, en la cual podemos participar y permitir que cuando cumplamos esa misión, Dios pueda ser glorificado. Porque Dios es glorificado cuando muchos se arrepienten y se convierten. Entonces, si nosotros sembramos y Dios hace su parte a través del Espíritu Santo, podrá ser glorificado cuando esas personas se arrepientan y se conviertan y puedan proclamar también mensajes de salvación, mensajes de amor. Así que también podemos cumplir con esa misión, sometiéndonos al liderazgo de Dios, dispuestos a tener esa disposición, esa actitud de poder llevar ese mensaje de bien, ese mensaje de salvación para nuestros enemigos, que eso también cabe de notar. Muchas veces llevamos el mensaje a nuestra familia, pero no a nuestros enemigos. Entonces, la historia de Jonás es más que sorprendente. El hecho de que Dios pudiera salvar a los ninivitas a pesar de el mensaje o el pobre testimonio de Jonás, pues es un duro recordatorio de que nuestro papel no es más que ser ese canal de bendición, ser ese canal de Dios, porque Dios es el único que puede convencer y que puede convertir los corazones. Es un recordatorio de que Dios únicamente busca mensajeros dispuestos y humildes que sigan sus instrucciones. Vuelvo a repetirlo, Dios únicamente necesita, busca, emplea mensajeros dispuestos y humildes que sigan sus instrucciones. Dice la hermana Elena G. de White que mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que se le había encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista humano, parecía que nada pudiera ganarse proclamando un mensaje tal en aquella ciudad orgullosa. Se olvidó por el momento de que el Dios a quien servía era un Dios o es un Dios omnisciente y omnipotente. Mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás le abrumó el desaliento. Así que no nos olvidemos de que el Dios a quien servimos, el Dios que nos ha dado esta encomienda, el Dios que nos ha dado esta misión, es un Dios omnisciente y omnipotente, que Él puede hacer, ¿verdad?, mucho a nuestro favor. Así que tenemos que ser partícipes
de su gracia y de su obra, de esta gran responsabilidad, de esa tarea de revelar a los hombres, a la humanidad, a nuestros enemigos, este evangelio de salvación, este evangelio de paz, de amor, de bondad y de misericordia. Gracias te doy por darme esperanza que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio que me dio la salvación. Jesús.